Muy buenos días amigos, el día de hoy estamos con los estudiantes del último grado del Colegio Francisco García Calderón. Son estudiantes realmente pilas, muy buenos según mi percepción. Y el día de hoy vamos a implementar una dinámica de concentración utilizando el manejo de nuestra condición psicomotora, es decir, concentración mental y concentración motriz. Esta dinámica se llama el Kota Yauli. Como ustedes saben, el Kota Yauli es nuestro apu tutelar de Chivay y vamos a hacerle un tributo con esta dinámica activa, ¿sí? A ver, acompáñenme, por favor. Listo. Bueno, estudiantes, la dinámica se llama Kota Yauli. El movimiento que todos tienen que seguir de manera física es el siguiente: Kota Yauli. ¿Listo? Seguido tiene que hacer la designación del otro compañero, que es a través de concentración ya mental. En este caso, cuando ustedes terminen lo que es el movimiento físico, y dicen su número de ustedes y el número de otro compañero, al que lo van a pasar o enviar, en este caso, la dinámica, ¿sí? Entonces, para ello vamos a enumerar rápidamente en el siguiente orden. 1, 8, 9, 10, 15, 17, 20. Listo. Yo voy a hacer el número 0. ¿Listo? Hay del 1 al 20. Entonces tengan en cuenta que ustedes pueden elegir cualquier número excepto el suyo del 1 al 20. ¿Sí? En este caso yo soy el 0. Ya también pueden elegirme a mí si ustedes desean, no hay ningún problema. Entonces vamos a iniciar. 1, 2 y 3. Kota Yauli. 0, 10. Kota Yauli. 10, 15. Kota Yauli. 15, 20. Kota Yauli. 25. Kota Yauli. 5, 10. Kota Yauli. 10, 17. Kota Yauli 17, 19. Kota Yauli. 19, 2. Kota Yauli. 2, 1. Yauli. 1, 3. Kota Yauli. 1, 3. Un aplauso a los compañeros. Muchísimas gracias amigos. Como ustedes saben, el tema de la concentración y la atención es uno de los aspectos con el que cotidianamente los docentes lidiamos en cada una de nuestras actividades de enseñanza, ya sea en los niveles inicial, primaria y secundaria. Entonces, diferentes dinámicas de concentración pueden ayudar a elevar el nivel de atención de los estudiantes. Gracias, hasta la próxima.